Ok. Vamos. Bueno, vamos a arrancar nomás. Tenemos que seguir con la unidad de óptica. La clase pasada vimos espejo plano. ¿Está bien? Entonces, hoy me gustaría que veamos un ejemplo de espejo esférico y algo de difracción. Así que vamos a hacer el ejercicio 3 de la guía. Sí, ahora lo vamos a poner a grabar. Ahí está. Vamos entonces con un ejercicio de espejo esférico. Vamos a hacer el 3. Sí, ya las voy a ir subiendo a las clases. Ténganme paciencia nomás. Ahí se ve. Entonces, no, de espejo esférico no habíamos visto nada, pero no es un tema que tenga muchas dificultades. Sí es importante que sepan diferenciar y estén muy atentos a diferenciar los espejos de los lentes. No me acuerdo si ya lo habíamos visto eso. Es un error que encuentro comúnmente en los exámenes parciales, a veces se ve hasta en los finales y la verdad que es gravísimo. Entonces, ustedes ya han visto en la teoría tanto lentes como espejos, así que deberían ya poder diferenciarlos, ¿sí? El espejo, entonces, es una superficie lisa, ¿sí? Pero que no deja pasar la luz. Entonces, el fenómeno que ocurre es la reflexión, ¿sí? Es decir, un rayo que incide en el espejo se refleja, por lo tanto no lo atraviesa.
y se ve reflejado. ¿Qué es lo que puede? Bueno, otro rayo. ¿Qué pasa? También se refleja y se forma, supongamos, la imagen. Acá estaría el objeto. Pero esto es reflexión. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, otro caso sería... A ver, en este caso, ya que estamos, hacemos un pequeño repaso de generalidades. En este caso, la imagen, nosotros siempre en la imagen vamos a ver tres características. La primera es si es real o virtual. Eso tenía que ver con cómo se forma la imagen o cómo o dónde. Es decir, si la imagen se forma por la intersección de los rayos, decimos que es una imagen real. ¿Qué quiere decir esto? La imagen en realidad, si rebobinamos, vamos un poquito más atrás, la imagen se forma cuando la luz en realidad entra o es percibida por el ojo, digamos, de la persona que lo está viendo, ¿no? Esa luz ingresa al ojo, en el ojo es captada por ciertas células que captan la luz y el cerebro procesa la imagen. Según de dónde viene esa imagen, el cerebro va a procesar la imagen. Entonces, el cerebro lo que puede hacer o lo que recibe es la característica de esa luz, o sea, la longitud de onda, que será lo que le dará el color, y obviamente de dónde viene la luz. Eso es lo que interpreta el cerebro. Entonces, una persona, un observador que esté parado por acá, ¿sí? Y que reciba estos rayos de luz, va a interpretar que estos rayos vienen de ese punto, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que el cerebro luego procesa, lo decía, bueno, estoy recibiendo esta luz que viene, que sale de este punto, que es donde se unen los rayos. Perfecto, eso es una imagen real. El cerebro digamos, no se da cuenta de que en realidad esta luz no sale de acá y que en realidad está saliendo de este objeto, ¿sí? Y que se está reflejando en el espejo y después recién llega a él. Entonces, ¿hay casos en los que podemos ver a las dos? Sí, obvio. Cuando nosotros nos vemos en un espejo, si usted se fija, no se pueden poner las manos hacia adelante y pueden ver su mano y pueden ver la imagen en el espejo. Bueno, lo mismo pasaría acá, ¿sí? Eso es una imagen real. Hay casos en donde los rayos, luego de la reflexión, no se unen. Es decir, por ejemplo, este caso, fíjense, uno de los rayos reflejados sale en esta dirección y el otro en esta otra, ¿sí? Entonces, estos dos rayos jamás se van a juntar. Entonces, en estos casos, la imagen, ¿dónde se va a formar? Y bueno, se va a formar por la intersección de los rayos, o sea, prolongar los rayos. Si los rayos en la forma real no se unen, no se cortan en ningún momento, lo que tengo que hacer es prolongar su dirección hacia el otro lado
Y entonces ahí voy a encontrar el punto en el cual se cruzan y por lo tanto esa será la imagen, ¿sí? Si la imagen se forma por la intersección de rayos, es una imagen virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que se para de este lado y a sus ojos ingresen estos dos rayos, el cerebro que interpreta que la luz que está entrando a sus ojos viene de este punto. Pero ese punto en realidad no existe. Esto es parecido a un espejo plano. Nuestro cerebro piensa que la luz viene de esa imagen que nosotros vemos del otro lado del espejo, adentro del espejo, que no existe. Eso es una imagen virtual. Bien. Esa es la gran diferencia entre imagen real y virtual. ¿Qué otras características tiene la imagen que es importante que tengan claro? Si es derecha o invertida. En este caso tenemos una imagen invertida. En este caso esta es derecha. Tiene que ver con el lado del eje óptico en el cual se encuentra la imagen. Si está en el lado opuesto al objeto, es invertida. Si está del mismo lado, es derecha. Y por último, la otra característica era si era aumentada o disminuida. Entonces tengo que comparar el tamaño del objeto con el tamaño de la imagen. En este caso, esta es disminuida, esta es aumentada. ¿Sí? ¿Qué era lo otro que queríamos diferenciar? Que les dije que tenían que tener muy en claro el tema de diferenciar una lente de un espejo. En el caso de una lente, la luz no se refleja, ¿sí? Sino que se refracta, es decir, sí la atraviesa. La luz sí puede atravesar una lente. Entonces, en ese caso, tengan mucho cuidado, por favor, de no reflejar los rayos, sino que, en ese caso, la luz bueno, esa sería un lente. Entonces, ya vamos a ver el tema de los rayos. Sí, lo estoy haciendo rápido porque en realidad lo que me interesa ahora es diferenciar espejo de lente. Ahora cuando hagamos un ejercicio, repasamos el tema de los rayos notables. En este caso, entonces, la gran diferencia, fíjense, esto es reflexión, esto es refracción. ¿Sí? La luz atraviesa. Tengan cuidado con eso. He visto en parciales o en finales un ejercicio que hablaba de un espejo y los rayos lo atravesaban. Eso es un error, pero terrible. Lo mismo con una lente que reflejaba la luz, cosa que no es posible. Salvo, bueno, en el caso de la lente, digamos, no. Podría darse el caso con el ángulo crítico que ustedes ya lo han visto, la reflexión total, pero obviamente en una lente eso no va a pasar en una situación normal. Entonces, para el caso de las lentes, lo mismo. Las características de la imagen pueden ser las mismas tres. Virtual o real, dependiendo de cómo se forme la imagen, si por la intersección de rayos o por la intersección de la prolongación de los rayos, o sea, algo que en realidad no se está dando. Puede ser derecha o invertida y aumentada o disminuida. Eso no cambia. Ahora bien, estas tres características también las podemos predecir o interpretar a partir de los resultados que obtenemos en el cálculo analítico. Eso también es importantísimo que lo tengan en claro. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una imagen real y una imagen virtual durante el cálculo analítico? La diferencia entre esas dos
características es el signo de Q, de la distancia imagen. Si la distancia imagen nos da positiva, significa que es una imagen real. Si la distancia imagen es negativa, es una imagen virtual. ¿Sí? Para que esto ocurra, ¿sí? Es importante que tengan en claro la convención, o sea, cómo ustedes en el teórico se han puesto de acuerdo en cómo darle signo a la distancia focal. Si ustedes se equivocan en el signo de la distancia focal, obviamente todo esto no pierde efectividad y no les va a dar mal, no les va a dar así. Entonces, para el caso de espejos cóncavos, sería este, la distancia focal va a ser positiva. Si tuviéramos un espejo, bueno, este es cóncavo también, convexo, en este caso, la distancia focal es negativa. Para los lentes, una lente convergente como esta, la distancia focal es positiva, y si la lente fuera divergente, la distancia focal es negativa. Usando esa convención, entonces, si Q les da positivo, la imagen es real; si Q les da negativo, la imagen es virtual. Después, ¿cómo sabemos si es derecha o invertida? Eso lo vamos a saber por el signo del aumento, por un lado, o si no, bueno, obviamente si calculan la altura, si saben la altura de objeto y calculan la altura de imagen, si tienen distintos signos, entonces es invertida. Pero si no, lo pueden saber por el signo del aumento lateral M. Si el aumento lateral M es positivo, la imagen es derecha. Si el aumento lateral M es negativo, la imagen es invertida. Y nos estaría quedando lo de aumentada o disminuida. Si el aumento lateral es un número mayor a 1, la imagen es aumentada. Si el aumento lateral nos da entre 0 y 1, la imagen es invertida. Esas serían las tres características de la imagen: cómo verlas en un gráfico, en un esquema, y cómo determinarlas en la parte analítica. ¿Sí? Ok. Con esa introducción, vamos entonces a resolver. Profe, ¿las puede repetir? Ay, no te puedo creer. Ahí está. Sí. Ahí justo. Alguien me pregunta si estoy compartiendo la pantalla. En realidad estoy con video. Tenés que buscarme y anclar en la pantalla la imagen de la cámara. Y si no, elegir la opción de vista de quien esté hablando. No sé bien cómo se llama, pero es una cosa así. Entonces, las tres características de la imagen son real o virtual. En el caso de la real, se forma por la intersección de los rayos. La virtual se forma no por la intersección de los rayos, es decir, los rayos no se cruzan una vez que pasaron por el instrumento óptico, sino que si prolongamos los rayos, sí encontramos una intersección. Eso es virtual. En los números, si respetamos la convención, es decir, espejo cóncavo, lente convergente, distancia focal positiva; espejo convexo, lente divergente, distancia focal negativa. Si respetamos eso, entonces distancia imagen de una imagen real nos da positiva. Distancia imagen de una imagen virtual nos da negativa. Después, la otra característica es si la imagen es derecha
o invertida. Eso tiene que ver con si está del mismo lado del eje óptico o del lado opuesto. Esta sería invertida porque el objeto está hacia arriba, la imagen está hacia abajo. Esta sería derecha. Imagen hacia arriba, objeto hacia arriba, imagen hacia arriba. Matemáticamente o analíticamente lo vamos a ver en el signo del aumento lateral. Si el aumento lateral nos da positivo, la imagen es derecha. Si el aumento lateral nos da negativo, la imagen es invertida. También podríamos verlo con el signo de la altura de la imagen y la altura del objeto. Bien, y nos estaría quedando la última, que es aumentada o disminuida. Si nos da aumentada, es cuando la altura es más grande que el objeto. Disminuida es cuando la imagen es más chica que el objeto, ¿sí? Se disminuyó, se achicó. Analíticamente, ¿cómo lo vemos? Bueno, por el valor absoluto, por el valor del aumento lateral. Si nos da mayor a 1, entonces la imagen va a ser aumentada. Si nos da entre 0 y 1, la imagen es disminuida. Sí, también podrían ser iguales. En ese caso el aumento da 1. Sí. Bien. ¿Se entendió? ¿Queda alguna duda sobre esto? Termino, profe. Bueno. Entonces, vamos con el ejercicio. Nos dice que una varilla de 8 centímetros de altura se coloca a 60 centímetros de un espejo cóncavo de 20 centímetros de distancia focal. Determinar posición, tamaño y naturaleza de la imagen. Trace rayos principales para localizar la imagen. Entonces, recuerden, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a resolver un ejercicio es leer el enunciado, primero y principal, antes de hacer cualquier cosa, para tener una noción de toda la situación, ¿sí? No se pongan a resolver hasta no leerlo y estar seguros de que entienden de qué se trata el problema. Una vez que ya estén seguros de que están ubicados, podemos ir sacando los datos. Entonces nos habla de una varilla de 8 centímetros de altura. Entonces ahí, ¿qué dato nos está dando? Nos está dando la altura del objeto. Entonces H, 8 centímetros. Se coloca a 60 centímetros de un espejo cóncavo de 20 centímetros de distancia focal. Entonces, el primer dato de se coloca a 60 centímetros del espejo es la distancia objeto, es P. P, 60 centímetros. Lo otro que nos está dando es la distancia focal. Nos dice que el espejo es cóncavo. Por lo tanto, la distancia focal tiene que ser, según la convención de signos que dimos al principio, positiva. Si fuera convexo, sería negativa. Bien, ¿qué nos pide calcular? Nos pide calcular posición de la imagen, eso sería Q, altura de la imagen, o acá dice tamaño, pero
sería lo mismo que la altura, h'. Y la naturaleza de la imagen. La naturaleza de la imagen sería las tres características que vimos hace un ratito. Lo otro que nos pide es que trace rayos principales para localizar la imagen. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Que también hagamos el cálculo gráfico. No solo el analítico, sino que el gráfico, que demostremos eso. ¿Por qué está, digamos, esa solicitud? Y bueno, porque ustedes con un poquito nomás de conocimiento, con las fórmulas que vamos a ver para el espejo, para el lente, tranquilamente pueden calcular Q, la altura, sin ningún problema, reemplazando únicamente los datos. Pero ¿qué pasa? No necesariamente eso nos asegura de que hayan entendido el tema o el problema. Entonces, para eso también pide el gráfico, de manera tal que si ustedes pueden hacer el gráfico de manera correcta, es porque lo manejan al tema realmente. ¿Sí? Eso es importante. Más allá de que no lo pida, yo siempre les recomiendo que lo hagan al gráfico. ¿Por qué? Porque ustedes en la parte analítica se pueden equivocar muchas veces, pueden poner mal un signo, resolver mal matemáticamente, y entonces pueden encontrar un resultado que no tenga sentido. Si ustedes antes de eso hicieron un pequeño esquemita a mano, por ejemplo, y aparentemente la imagen es real, pero cuando ustedes hacen los cálculos les da virtual, bueno, eso les sirve a usted para prender una luz de alerta y decir, apa, en algo me estoy equivocando porque no me puede dar distinto la parte analítica que la gráfica. Entonces ahí tenemos una utilidad importantísima del esquema o del gráfico. Vamos entonces. Vamos a trazar el eje. Tenemos el espejo cóncavo. Bueno, les debo la esfericidad. Eso la verdad que haciendo las cosas así en mano se complica. Lo otro que vamos a tratar, si bien no lo vamos a hacer a escala, o sea, escala sería, bueno, a ver, decir, la distancia focal es 20 centímetros, listo. Entonces digo, bueno, listo, 2 centímetros, es decir, 10 centímetros, hacerlo como 1 centímetro, entonces 20 son 2. Busco 2 centímetros acá y marco el foco. Eso sería hacerlo a escala. Después decir, la distancia del objeto 60, o sea, serían 6 centímetros. Vengo acá, busco 6 centímetros, marco el objeto. No hace falta ser tan exacto, pero sí es importante que las proporciones las respetemos para que no obtengamos, bueno, algo que esté muy mal, ¿no? Podría pasar si nos alejamos mucho de la realidad. Entonces, si a ojo podemos decir, bueno, si el foco está por acá, si esto es 20, P tiene que ser 3 veces esto. Entonces, bueno, dicen, a ver, listo. Esto sería 2 y por acá, más o menos, estaría el objeto. Eso sí es importante, que traten de respetar las proporciones. La altura sería h, 8 centímetros. Si esto lo hacen a escala, de nuevo, lo mismo. Si ustedes realmente hacen el objeto de 8 centímetros y después está todo hecho a escala, encuentran la imagen y la miden con la regla, van a determinar la altura de la imagen, que sería una de las incógnitas.
¿Hace falta hacerlo a escala? No, no es necesario porque el cálculo lo vamos a hacer de la forma analítica. Bien, ahora vamos a ver el tema de los rayos notables que les dije que íbamos a repasar. A ver, ¿por qué empleamos los rayos notables? Y bueno, porque vamos a usar la hojita auxiliar. Porque en clase en el pizarrón es fácil, uno escribe a un costado, hace una aclaración, después la borra y sigue la clase. Acá hay que ingeniársela de otra forma. Entonces usamos una hojita borrador para las aclaraciones. Si nosotros estuviéramos resolviendo un espejo, a ver, un espejo es un instrumento donde ocurre la reflexión. Si ustedes hacen un poquito de memoria, en la teoría ustedes vieron que la reflexión había dos leyes con las cuales podíamos resolver el fenómeno de la reflexión, y era que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal estaban las tres en un mismo plano, y por último, que el ángulo incidente era igual al ángulo reflejado. Entonces, para nosotros poder resolver un espejo esférico, lo que tendríamos que hacer es, bueno, conocido. Recuerden que en este caso el espejo, si nosotros continuáramos esto, tendría que ser un círculo, ¿no? Del cual nosotros hemos tomado únicamente una pequeña porción. Y por lo tanto, este sería el centro de curvatura, el centro del círculo, y a la mitad del centro de curvatura está la distancia focal. Ahora, para yo encontrar qué ocurre con un rayo cualquiera, yo puedo dibujar un rayo cualquiera, paralelo al eje. Bien, para poder determinar hacia dónde va ese rayo, ¿qué es lo que tendría que hacer según las leyes de la reflexión? Encontrar la normal a la superficie. Como la superficie es esférica, la normal a ese punto es una línea que va hacia el centro. Sería un radio, ¿sí? Entonces yo podría marcar la normal. Tendría que buscar un transportador, medir este ángulo, y entonces uso la ley de la reflexión. El ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Entonces yo tendría que medir este ángulo y decir, bueno, el rayo después de pasar, de reflejarse, su ángulo va a ser igual a este que tengo acá. Si nosotros hacemos eso con el transportador, medimos el ángulo y lo dibujamos, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que deberíamos obtener es que el rayo se refleja de esta forma. Esto es lo que, digamos, estas son las leyes de la reflexión. Esto es lo que sabemos que ocurre. ¿Qué pasa? Para esto necesitaríamos primero hacer los gráficos siempre a escala, necesitaríamos andar con un transportador midiendo el ángulo, dibujando el otro ángulo igual. Sería un poco engorroso y nos llevaría más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, buscamos ciertos rayos. Yo en este caso hice uno bastante fácil, pero yo podría haber hecho, o sea, acá hice un rayo notable. Ese es el tema. Yo podría haber hecho un rayo que no sea notable, es decir, un rayo, por ejemplo, por acá. Si yo hubiese dibujado este rayo, dibujo la normal, o sea, la línea que une con el centro, mido ese ángulo y entonces tengo que repetir ese ángulo
que es bastante pequeño. Bueno, por ahí. Ese sería el rayo reflejado. Es bastante engorroso. Entonces lo que hacemos es, hay ciertos ángulos que son mucho más intuitivos y los vamos a llamar rayos notables. Entonces vamos a trabajar con ellos. ¿Cuáles son los rayos notables? Bueno, este es uno. ¿Por qué notable? Y porque no necesito usar el transportador para saber hacia dónde se va a reflejar. ¿Y cómo lo vamos a analizar? Bueno, un rayo paralelo al eje óptico, ¿sí?, se va a reflejar pasando por el foco. Fíjense, este rayo que era paralelo al eje se reflejó y pasó, cortó al foco, a la distancia focal. Ese es un rayo notable. Otro rayo notable, en el caso de un espejo, es, fíjense, yo cuando hice esto más o menos traté de dibujar los rayos notables. El otro rayo notable es un rayo que corta el foco, o sea, pasa por el foco, luego se encuentra con el espejo y entonces se refleja paralelo. Ese es otro rayo notable. Otro rayo notable podría ser un rayo que se dirija hacia el vértice, ¿sí? Un rayo que se refleja en el vértice, pero bueno, ahí ya tendría que usar el transportador, o aunque sea buscar una medida, digamos. A ver, un rayo que pasa por el vértice, como en este caso la normal es el mismo eje, se refleja con el mismo ángulo sobre el eje. O sea, si yo mido este ángulo, tiene que ser igual a este. Si no tengo un transportador, lo que puedo decir es lo siguiente. Por ejemplo, si esto eran 8 centímetros, yo dibujo 8 centímetros para abajo y ahí encuentro un punto que lo puedo unir con el vértice. Ese sería otro rayo notable. Profe, el tercer rayo notable, no es que pasa por el centro de curvatura y, o sea, no cambia de dirección, rebota en la misma dirección. Sí, ese es otro. Si lo haces pasar por el centro, ese sería otro rayo. Esperen que se me llenó de rayos. Foco, centro. Un rayo que pasa por el centro. ¿Qué pasa? Sí, es notable porque es muy sencillo. Como una línea que pase por el centro es un radio, es un radio del círculo, concuerda, o sea, coincide con la normal a la superficie. Entonces, el ángulo incidente es 0. El ángulo reflejado, como tiene que ser igual al incidente, va a ser 0 también. Quiere decir que se refleja sobre sí mismo, es decir, vuelve en esta dirección. Ese es otro rayo notable, exactamente. Bien, ahora, con dos rayos notables nosotros ya podemos encontrar la imagen, ¿sí? Ustedes pueden usar los rayos que más le queden cómodos, pero ustedes ya encontrando dos rayos, buscan la intersección y obtienen la imagen. Volvamos entonces. Vamos a buscar la imagen de este objeto.
Vamos a dibujar el primer rayo notable, que sería un rayo paralelo. Un rayo paralelo incide en el espejo entonces y se refleja pasando por el foco. Primer rayo notable. Vamos con el segundo, un rayo que pasa por el foco. Sale el rayo del objeto, pasa por el foco, llega al espejo y entonces ahí se refleja paralelo. Al eje. Entonces, ahí está. En el punto donde se intersectan los rayos, encontramos la imagen. Ahí está. Entonces, Profe, yo tengo una consulta. sí. En caso de que saques un tercer rayo notable, ¿tendría que pasar por el punto de imagen que dio? Sí, obvio. Todos tendrían que coincidir ahí. Okay. Si nosotros buscáramos, por ejemplo, el del centro, a ver, el centro estaría en 2 veces el rayo, sería más o menos por acá. Entonces fíjate, si un rayo que pase por el centro, fíjate cómo, obviamente que si está a escala, da perfecto, ¿no? Pero está dando bastante bien. Va y vuelve sobre el mismo punto. Esto es el foco, 2 veces el foco es el centro. Un rayo que pasa por el centro regresa y fíjate cómo pasa tanto por el centro como por el punto donde se formó la imagen. Sí. ¿Qué otra cosa? Y si dibujáramos el cuarto rayo notable que yo les dije hace un ratito, pasaría lo mismo. Es decir, si yo marco esta misma distancia, 1 centímetro, la marco de este otro lado, y me voy hasta el vértice, y luego, ¿por qué marqué ese punto? Es para no medir el ángulo, ¿no? Yo lo que tendría que hacer es medir este ángulo y repetirlo hacia abajo. Para no hacer eso, como yo sé que van a ser iguales, en un punto, digamos, pues si yo dibujo un segmento perpendicular al eje que corte el rayo, al rayo reflejado lo va a tener que cortar en el mismo punto, pero del otro lado. Por eso es que marque este punto justo del otro lado. Si yo uno ese punto con el vértice, fíjense cómo también pasa por el mismo punto. Ahí están los 4 rayos notables. Obviamente que se hace ya una cosa que cuesta distinguir qué es cada rayo, ¿no? Con 2, en la práctica con 2 está más que bien. Entonces, nosotros podemos, primero que ya podríamos ir respondiendo al tema de la naturaleza de la imagen. Lo vamos a hacer por acá. La naturaleza de la imagen son las 3 características que vimos. Primera característica, ¿real o virtual? ¿Qué creen ustedes? Real. Bien, perfecto. Se forma por la intersección de los rayos. Entonces, es real. Perfecto. La otra es derecha o invertida. Invertida. Invertida.
¿Y aumentada o disminuida? Disminuida. Bueno, lo bueno de haber hecho el gráfico es que ahora vamos a hacer el cálculo analítico y vamos a ver si todo esto que estamos haciendo se cumple, ¿no? Entonces, vamos a usar la ecuación para el espejo. Esta ecuación nos va a servir tanto para los espejos como para las lentes. Podemos usar la del aumento lateral también. Aumento lateral igual a menos Q sobre P, que también es igual a H' sobre H. Estas son dos ecuaciones, digamos, el aumento igual a esto, aumento igual a esto, o también podemos directamente usar esta relación. Bien. Fíjense, presten mucha atención a los pasos que vamos siguiendo. ¿Sí? Es muy importante que ustedes vayan respetando esta forma de trabajar siempre, ¿sí? El haber leído el enunciado, el haber sacado los datos, el haber hecho un esquema, el poner las ecuaciones que vamos a usar. Fíjense, yo todavía no empecé a resolver nada. Un error muy común es tratar de querer resolver ya al inicio, y por ahí muchas veces de esa forma se equivocan, ¿sí? Profe, disculpe, ¿me puede Sí. leer la segunda fórmula que no llego a leer del todo bien? Es menos Q sobre P igual a M, que es el aumento lateral. Y eso también es igual a H' sobre H. Es decir, altura imagen sobre altura objeto. Profe, y en la primera es 1P más 1 sobre Q. 1 sobre 1 P. sobre el foco, la inversa al foco es igual a la suma de las inversas, digamos, de la distancia objeto más la distancia imagen. Una vez que, digamos, escribimos las ecuaciones que relacionan las variables que tenemos en este ejercicio, recién estamos más cerca de resolver. Ahora lo que se recomienda, en vez de empezar a resolver rápido, es hacer un análisis de qué conozco, qué es lo que no conozco, para ver si tiene solución, si lo vamos a poder resolver con estas ecuaciones que tenemos acá, por qué ecuación nos conviene arrancar. Todo este análisis nos ayuda a evitar errores, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ese análisis que les decía de marcar qué conocemos y qué no. F lo conocemos. Entonces lo vamos a marcar con el verde. La distancia objeto P también la conocemos. La distancia imagen Q no. Entonces, esto es una incógnita, lo podemos marcar con rojo. El aumento lateral no lo conocemos, Q dijimos que no, y H' tampoco. En cambio, P sí lo conocemos y H sí lo conocemos. Esto que acabo de hacer, insisto, es importantísimo que se acostumbren a hacerlo. ¿Por qué? Porque se evitan muchos dolores de cabeza, es decir, se evitan errores, se evitan resolver el vicio. Muchas veces empiezan a resolver una ecuación y después se dan cuenta que no tiene solución porque tienen más de una incógnita. En fin. Ahora, a simple vista, ¿qué vemos? Y que me conviene, fíjense, en este caso, en esta ecuación, tengo una sola incógnita y el resto es todo dato. Entonces, rápido puedo resolver por acá.
Si se fijan en esta otra ecuación, tienen, si bien son dos ecuaciones juntas, tenemos tres incógnitas. No lo podemos resolver si no tuviéramos esta ecuación. Eso así no tiene solución. No tiene sentido ponerse a calcular nada. Eso es importante. Entonces, recién ahora estamos en condiciones de empezar a resolver y yo empezaría por esta ecuación acá, que está bastante fácil encontrar, digamos, la incógnita. Entonces, vamos a empezar a resolver. Tenemos que despejar 1 sobre Q. Así que vamos a pasar restando el 1 sobre P. Vamos a resolver la resta, entonces vamos a buscar un común denominador. Lo que hago es directamente multiplicar F, distancia focal, por distancia objeto. Y acá el numerador, ¿cómo encuentro los numeradores? Y bueno, si a F lo multipliqué por P, a 1 lo multiplico por P. Y le resto, ¿qué cosa? Si a P lo multipliqué por F, a este 1 lo tengo que multiplicar también por F. De esa forma resolví la resta. ¿Qué es lo que me queda? Bueno, eso es igual a 1 sobre Q, pero yo quiero saber Q. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la inversa, ¿sí? Lo voy a invertir. ¿Cómo hago eso? Y bueno, lo puedo invertir a mano, es decir, si yo conozco 1 sobre Q, lo invierto. Como invierto este lado de la igualdad, tengo que invertir este otro lado. Esa sería una de las formas. Y si no, directamente también le puedo aplicar la operación matemática de la inversa, es decir, elevarlo a la menos 1. Cualquiera de las dos formas es totalmente válida, ¿no? Q es igual a F por P sobre P menos F. Ese sería ya el cálculo definitivo. Una vez que encontramos, esto también es una recomendación. No reemplazar, no poner números, ni unidades, ni datos, hasta no haber encontrado, si se puede, el cálculo final. Les evita, o sea, si bien al principio puede ser que les cueste operar con letras, es mucho más sencillo y se gana tiempo, se evitan errores, por ahí estar usando la calculadora, redondear. Es mucho más fácil hacerlo. Puede ser que al principio cueste, es cierto, que no estén acostumbrados a operar con letras, pero a la larga les puedo asegurar que es mucho más sencillo. Entonces, una vez que encontré lo que realmente estaba buscando, reemplazo. Entonces vamos a poner, a ver, F era 20 centímetros, P valía 60, y en el denominador tenemos P menos F. Entonces, 60 centímetros menos 20 centímetros. Eso nos da 20 por 60, 60 menos 20, 30. Q nos da 30 centímetros. Lo otro que teníamos que calcular era H'. Entonces, si nosotros tomamos, esto lo sacamos, nos quedamos con esta ecuación. Menos Q sobre P igual a H' sobre H.
Q ya lo conocemos. Entonces, en esta ecuación nos queda una sola incógnita, ya podemos encontrar H', que es lo que nos falta. Entonces escribo eso. Vamos a hacerlo acá. Menos Q sobre P igual a H' sobre H. Para despejar H', lo único que tengo que hacer es pasar H para el otro lado. Menos Q por H sobre P. Eso es todo. Ya lo podemos resolver. Entonces, menos Q. Q nos dio 30. H nos dio, perdón, era dato, 8 centímetros. No nos dio nada porque no lo calculamos nosotros. Y P era 60 centímetros. Resolvemos eso. Menos 30 por 8 dividido 60. Menos 4. Entonces. Esta era una de las incógnitas. Esta era la otra. Y esta, ¿no? Eso era todo lo que nos pedía el ejercicio. Hasta ahí está lo que nos pedía el ejercicio. ¿Qué es lo que yo haría de más para quedarnos tranquilos y estar seguros de que todo está bien? Verificar un poco si coincide lo del gráfico con la parte analítica. A ver, veamos. La imagen nos había dado real. ¿Cómo me daba cuenta yo si la imagen era real o virtual? Por el signo de la distancia imagen. En este caso nos dio positivo Q. Entonces coincide con que la imagen sea real. Imagen invertida. Para eso H' tiene que ser negativo. O en realidad tener signo opuesto a H. H era positiva, ¿sí? El objeto estaba hacia arriba del eje óptico, era positivo, y H' nos dio negativo, está hacia abajo, entonces concuerda con que sea invertida. Y por último, disminuida. Bueno, para eso vamos a tener que hacer un cálculo que no estaba previsto, pero lo hacemos, total es bastante rápido. Calculamos M. A ver, pero no haría falta el cálculo. En realidad podemos ver que la altura era 8, la altura de objeto, y ahora la altura de imagen es 4. O sea, ya nos podemos dar cuenta de que es disminuida. ¿Sí? Es la mitad y encima invertida. Pero lo calculemos para verificar lo que decíamos de que el aumento si es disminuida, tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, H' nos dio menos 4 y H era 8. Entonces, el aumento lateral es menos 0,5. Por lo tanto, ¿qué verificamos acá?
que el aumento nos dio menor a 1, por lo tanto es disminuida la imagen, y el aumento nos dio negativo, entonces se verifica que es invertida. Y con eso ya podríamos dar por terminado el ejercicio. ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. ¿Qué ejercicio nos recomienda ir haciendo de la guía? Todos. Ay, Sí. Sí, a ver, no son muchos por unidad, suelen ser unos 15 más o menos. ¿Por qué les digo todos? Y porque no hay dos, la verdad casi que no hay dos iguales. O sea, para que ustedes se queden tranquilos y puedan estar, sí, puedan estar tranquilos en el parcial, yo les recomiendo que hagan todos. Por eso es que es importante la ejercitación de ustedes en casa, porque nosotros en clase vamos a poder hacer muy poquito, ¿sí? Por suerte, gracias al COVID y a la virtualidad, ya hay algunos ejercicios que van a tener subidos en el canal, por si se ponen ustedes a ejercitar y aparecen dudas, ¿sí? Pero fíjense, si ustedes analizan rápido la unidad de óptica, miren, de espejo plano tenemos 2. Después de, ¿cómo se llama? De espejo esférico están estos 3. No, son 4, perdón. Son 4. Después ya viene refracción. Un prisma, un rayo que incide en vidrio. Un cambio de medio en superficies, no se ve lo que estoy hablando, paralelas. También es un ejercicio bastante común. Todos prismas donde todas digamos, los cálculos son todos distintos. Por eso que le digo es que son 19 ejercicios. Un instrumento óptico, es decir, donde tenemos 2 objetos, digamos, 2 lentes, o puede ser acá hay uno que es un espejo y una lente, si no me equivoco es el 18. Frente a una lente, la imagen generada es captada por un espejo. Entonces, casi la mayoría de las unidades, a lo mejor en la que por ahí puede ser bastante repetitivo, puede ser en cinemática, que haya bastantes ejercicios. Y encima ustedes ya han visto en el cursillo, bueno, puede ser que sea más repetitivo, pero la verdad que yo les recomiendo que traten de hacer todos los ejercicios. Y de ahora en adelante, digamos, desde hoy hasta la última clase, la idea es esta, ¿no? Conmigo ven 1 o 2 ejercicios que encima vamos despacio, porque a mí me interesa ir haciendo hincapié en mostrarles cómo lo resolvemos, en qué orden. Les doy algunos consejos. Antes hacemos un pequeño repaso, como hicimos ahora, de los conceptos teóricos, ¿sí? De la imagen, que cómo se forma la imagen. Entonces, viéndolo de esta forma, fíjense en el tiempo que nos llevó a hacer un ejercicio. Este ejercicio en realidad lo podríamos haber hecho rápido, en silencio, sin hacer muchos comentarios, en 10 minutos, como mucho. ¿Tá? Pero yo prefiero dedicarle más tiempo para que ustedes entiendan el tema, realmente terminen de... Esto muchas veces es como que cuando ustedes ven la teoría o el teórico, no se termina de entender bien el tema hasta que no hacemos un pequeño ejercicio y decimos, mira, para esto servía. O recién ahora que hicimos un ejercicio entendemos de qué eran los rayos notables que nos hablaba la profe del teórico. Entonces, es importante este paso, pero el más importante de todo es cuando ustedes solos en sus casas se sientan a hacer un ejercicio.
¿Qué puede pasar ahí? Y que primero no salga. Entonces, ¿qué tengan que hacer? Venir, repasar lo que hicimos en clase. Ver, mira, va por ahí. Bueno, entonces vuelven a intentar hacer el ejercicio. Si no sale, prueben otro. O pueden buscar en el canal de YouTube si está la resolución subida por mí. Y entonces ven un ratito y se ayudan. Siempre traten de resolverlo ustedes solos y después ver el video. Porque les puedo asegurar que ahí está el verdadero aprendizaje es cuando ustedes lo resuelven solos. Si ustedes ven cómo lo hizo otro, no terminan de aprenderlo el tema. Puede parecer un poco denso lo que les digo, pero realmente es eso lo que buscamos en la materia, ¿sí? Espero que les sirvan. La idea es que si aparecen dudas, después a la clase siguiente, justamente yo siempre arranco la clase preguntando si hay dudas. Si hay alguna duda puntual, la vemos entre todos obviamente para entenderlo, digamos, a los ejercicios. Yo no tengo problema de volver a una unidad anterior, porque, bueno, esa es la idea de cómo tendríamos que ir avanzando en las clases. Profe, ¿la Sí. clase que viene seguiríamos con óptica o ya empezamos con cinemática? Aunque me duela, creo que vamos a tener que hacer una clase más de óptica. Vamos a ver, en realidad nos está llevando mucho tiempo, pero no, le vamos a dedicar una clase más porque sé que es un tema que por ahí genera, digamos, algún tipo de confusiones. Sí. Bien, gracias. Yo igualmente, de nuevo, voy a parecer súper denso, pero yo les pido, les recomiendo que ejerciten ustedes en su casa para ya venir con algunas dudas y entonces la clase que viene terminar de entender, digamos, los temas. Eso sería lo ideal. Profe, perdón que pregunte de nuevo. ¿Cómo había dicho? Aumentada es cuando. Sí. Aumentada es cuando la imagen es más grande que el objeto. Es decir, vos te fijas, comparas el objeto con la imagen. En este caso es más chiquita. Si diera más grande, es aumentada. Analíticamente, vos te das cuenta por el aumento. M. Si el aumento es un número que es mayor a 1, es aumentada. Si está entre 0 y 1, como este caso, es disminuida. ¿Esto qué quiere decir? M nos dio 0,5. Justo es un medio el aumento. Entonces, quiere decir que la imagen es la mitad exacta del objeto. Si nos diera 2, si M fuera 2, entonces ahí sería aumentada y sería el doble. Por lo tanto, si el objeto tenía una altura de 8 centímetros, la imagen sería de 16 centímetros. Ahí sería una imagen aumentada con un aumento lateral de 2. Profe, ¿el signo negativo te da algún tipo de información? Sí, si es invertida o derecha. Si es negativo el aumento lateral, es invertida la imagen. Si es positiva, es derecha. Ok. ¿Por qué es eso? A ver, hagamos un pequeño análisis teórico. M es menos Q sobre P. Entonces tenemos un signo menos y después el cociente entre Q y P. Si Q y P tienen el mismo signo, no, perdón. No es este caso, es con la altura. Es con la altura lo que estaba diciendo. Fíjense, si la altura imagen y la altura objeto tienen el mismo signo,
¿Cómo nos da el resultado? Positivo. Positivo, ¿sí? Si las dos son positivos, el cociente de dos números positivos es positivo. El cociente de dos números negativos también es positivo. Entonces, si tanto el objeto como la imagen tienen el mismo signo, M da positivo. Y si tienen el mismo signo, significa que es derecha, que están las dos del mismo lado del eje óptico. Entonces, ahí está, aparece el tema del signo. Si las dos, si tienen distintos signos, una positiva, la otra negativa, entonces invertido. Y en ese caso, M nos da negativo. Esa es una forma, digamos, de verificar que el signo del aumento nos está diciendo si es invertida o derecha. ¿Alguna otra duda? Sí, una pregunta. ¿Podría volver a repetir cómo despeja la ecuación para que arriba quede multiplicando y abajo restando? Bien, o sea, hasta acá está. Pasamos restando el 1 sobre P para despejar 1 sobre Q y después resolvimos la resta con el común, con un común denominador. Lo otro que hice es lo siguiente. Vamos a la hoja borrador. 1 sobre Q igual a P menos F por P. Entonces, esto era 1 sobre Q, pero yo quería Q. Entonces, ¿qué es lo que hice? Invertí esto. Puse a Q, digamos, Q sobre 1, lo invertí, nada más que dividir por 1 es lo mismo que nada, por eso yo lo puedo sacar, ese 1. Y esto, si yo invierto este lado de la igualdad, tengo que invertir este lado de la igualdad, por eso el producto pasa arriba y la resta abajo. Eso es lo que hice, y este 1 desaparece. La otra forma que yo les decía es que lo pueden hacer analíticamente, es decir, pueden decir, en vez de pasar de acá a acá, podemos pasar acá y decir Q es igual a P menos F por P a la inversa, o sea, a la menos 1. Esto lo pueden hacer en la calculadora. Es exactamente lo mismo. Esto sería hacerlo, es un paso menos, qué sé yo. Porque esto que están calculando acá lo está haciendo la calculadora adentro. ¿Se entiende lo que hicimos? Sí, sí. Sí, profe, se entiende. Sería, profe, más o menos como elevar a -1 ambas partes. Exacto. Exactamente. Sí. Es decir, es elevar esto a la menos 1, esto a la menos 1, y entonces queda, digamos, cualquiera de estas dos cosas. Si yo a los dos los invierto, obtengo esto, o si no, bueno, acá lo que estoy haciendo es invertir a uno solo y al otro hacerlo directamente en la calculadora cuando yo ya reemplazo. Sí, señor. Bueno. Estamos
complicados de tiempo. Bueno. Vamos a cortar acá. ¿Qué les recomiendo que hagan? Por lo menos 4, 5, 6, y si pueden, incursionen o sea, hagan los de reflexión. Tienen el 3, 4 y 5.